Muchísimas gracias por la cálida presentación y por la invitación. ¿Saben qué es esta imagen de aquí? Es la imagen de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas en Londres, y nuestro hospital fue parte de los temas que se mostraron en esta ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Así que estamos muy orgullosos, y este hospital tiene un lugar central en el corazón del Reino Unido. Voy a hablar un poquito de la fisiología del transporte del sodio y qué sucede si no está funcionando en forma apropiada. Aquí tenemos un pantallazo general. Este es uno de los millones de nefrones que tenemos en nuestros riñones. No vamos a hablar de los glomérulos que filtran, pero sí vamos a hablar de la reabsorción, de lo que ha filtrado el glomérulo. Sabemos que aquí tenemos el túbulo proximal, donde se da la mayor parte de la absorción, y tenemos diferentes síndromes que están relacionados con la disfunción de esta zona. Aquí tenemos el asa de Handle, la zona ascendente. Aquí si hay un problema tenemos el síndrome de Bartter. En el primero tenemos el síndrome renal de Fanconi. Después, si tenemos en esta zona distal, podemos tener el síndrome de Gelman o de List. Y por último, en el túbulo colector, donde más pequeña porción de sodio se reabsorbe, pero aquí es la zona final del nefrón, y aquí es donde se hacen las decisiones con respecto a la composición final de la orina, y trastornos aquí tienen el impacto más serio. Y uno de los mensajes que les voy a compartir es que estos trastornos tubulares tienen huellas bioquímicas específicas con un patrón que puede ayudarlos a identificar dónde exactamente se está dando ese defecto. Y el principal es el que yo llamo la huella dactilar de la aldosterona, que se da aquí en el túbulo colector, donde todo el proceso de transporte que se da a través de todo el nefrón está relacionado con las ATPs del sodio-potasio, que genera un gradiente para que el sodio se vuelva a reabsorber. Pero la reabsorción de un ion catódico va a cambiar la carga eléctrica, por lo tanto tiene que equilibrarse, y se puede equilibrar o aquí con la secreción de potasio para que uno tenga una hipocalemia, o con la secreción y uno tiene alcalosis. Así que es un patrón típico de la alcalosis. Está generada por esta huella de la aldosterona, porque va a generar más reabsorción de sodio a través de más canales en la membrana, cambiándolo por potasio o proteínas. Tenemos los clínicos que se dedican específicamente a estos trastornos, que ven aproximadamente 20 pacientes con problemas de transporte tubular, y esto es lo que hacemos. Examinamos la orina, la composición de la orina, los electrolitos, y tratamos de hacer un diagnóstico. Y una parte muy importante de esto es que una vez que tenemos esta huella dactilar, tenemos la hipocalimia, todos estos casos. Esto no nos va a decir simplemente si esto es desperdicio de sal o un trastorno de retención de sales. Podemos tener un aldosteronismo primario, así que hay un incremento primario de la reabsorción del sodio, y esto va a ser un trastorno hipertenso, o vamos a tener un trastorno que está desperdiciando sales, que sería una activación secundaria de la aldosterona, y tendremos allí un trastorno de desperdicio de las sales, de eliminación de sales. Entonces lo que tenemos que saber es qué pasa con la presión sanguínea, y esto es un paciente con un trastorno de desperdicio de las sales en el ala ascendente de Henle, y el segundo está compensando con un exceso en las sales, y esto es un trastorno muy poco conocido, donde hay una reabsorción primaria agregada en la colectora, y tenemos el mismo patrón, pero la presión sanguínea es totalmente distinta. Entonces uno es hipovolémico y el otro es hipervolémico.
Aquí tenemos otro caso. Este es un bebé de 10 días que nos lo mandó una enfermera. No sé qué pasa aquí, pero en el Reino Unido, al día 1 o 2 después del nacimiento se los da el alta y va una enfermera a la casa y se asegura que esté todo bien. Y aquí se lo vio la enfermera que visitó la casa y ella estaba preocupada por este bebé porque había perdido mucho peso. Si ustedes ven, no es tanto peso que perdió, son 5 gramos menos a los 10 días del peso del nacimiento. A mí no me parecería tan preocupante, pero esta es una enfermera, se ve que era muy experimentada, muy buena, tenía un sexto sentido de que algo no estaba funcionando bien. El embarazo estaba complicado por un retardo del crecimiento intraplacentario, son consanguíneos los padres, eran primos y bueno, ella vio que había buena perfusión periférica, no había hipervolemia, no había deshidratación, no le tomaron la presión sanguínea en ese momento al bebé. Pero cuando vemos la bioquímica, ahí vemos un poquito más interesante, el sodio está un poquito más bajo de lo normal. Hipercalemia marcada y acidosis. Así que ahora vemos que tenemos un patrón opuesto. Antes hablé de la aldosterona, de la hipocalemia con alcalosis. Ahora tengo hipercalemia con acidosis, lo opuesto de la hipocalemia con acidosis. Así que aquí no está funcionando la aldosterona, es la indicación. ¿Cuáles serían los diagnósticos típicos en los que uno pensaría en este caso? Bueno, una hiperplasia adrenal congénita sería lo primero que nos viene a la mente. Si son nefrólogos, uno va a estar pensando en un pseudo hipoaldosteronismo. Nuevamente vemos la imagen del transporte del sodio, ya lo vimos antes, cómo van los canales a la membrana y si no está funcionando, si hay un problema en el canal o un problema con los receptores o con la hormona, no van a tener estos canales en la membrana, no van a poder reabsorber el sodio y por lo tanto no van a poder secretar potasio y proteínas y van a tener este patrón de hipercalemia acidosis. Entonces, esto lo trataron en el hospital local, le dieron bicarbonato sódico, le dieron sodio resunium, trataron la hipercalemia, le dieron tenían problemas con la hiperplasia, por lo tanto lo trataron también y le dieron fludrocortisona. Y luego nos llamaron urgentemente porque el bebé estaba con una hipertensión grave. La presión sistólica de más de 100, más bien llegando a 130, que para un recién nacido es muy alta, obviamente. Y pese a todas estas medidas, el potasio seguía elevado. Nos lo transfirieron a nuestro hospital, a este bebé. Ya teníamos los resultados allí del primer examen. Excluimos la hiperplasia congénita, la aldosterona estaba un poquito elevada, pero no era serio. El nivel en hipoaldosteronismo uno tendría 80.000, 90.000. Aquí está un poquito elevada solamente, pero significa que sí hay aldosterona ahí, en forma consistente con esta exclusión de la hiperplasia congénita, adrenal congénita, pero la renina estaba totalmente suprimida. Así que tenemos un bebé hipertenso con este cuadro. El ultrasonido era normal, la ecografía era normal. ¿Alguien piensa cuál podría ser el problema con este bebé? ¿Cuál sería el diagnóstico? Esto se llama subaldosteronismo o síndrome de Gordon y es un trastorno que se da en el nefrón distal. Los primeros 2 genes que se describieron como asociados con esto son las Wnt quinasas con lisina baja, WNK, y son las que controlan la actividad de este transportador, que es un transportador sensible al sodio y cloro, que si tiene un trastorno les da el síndrome de Kilton. Y este sería como en espejo, el síndrome en espejo, el de Gordon. Este está súper activado. Y si uno está reabsorbiendo todo el sodio de nuevo acá, uno se pone hipotenso.
pero también no hay ningún sodio que llegue a la parte colectora donde se podría intercambiar por potasio o protones, y por lo tanto uno tiene una hipercalemia con acidosis. Hay otros genes que se han descrito también, estos son los dominantes, un heredado dominante que generalmente se manifiesta típicamente a la edad del colegio o en los adolescentes. Creo que nunca se ha visto una presentación en periodo neonatal tan temprano, salvo este paciente que yo les estoy mostrando. Pero hay dos otros genes que se han descrito. Uno puede ser un heredado recesivo y se puede manifestar aparentemente tan temprano como a los 10 días de edad. Lo que es excelente es que si uno hace el diagnóstico de estos trastornos tubulares, pueden ser tratamientos muy específicos los que se pueden dar. Es una sobreactividad de el cotransportador sensible de sodio-cloro y tenemos medicación específica. Bueno, es un cotransportador súper sensible, así que lo que vamos a tratar es con tiacina. Se normaliza en forma excelente. De hecho, nos pasamos un poquito porque estábamos restringiendo el potasio muy fuertemente en este paciente por la hipercalemia original. Y aquí tenemos la presión sanguínea antes. Estamos hablando de un neonato, así que estaba con 130, 120, 130 de presión. Y luego de tratarlo con tiacina, excelente la normalización, precioso como se normalizó la presión sanguínea. Esto es por las mutaciones recesivas de este gen que se llama CAL3. Y por lo tanto, estos trastornos en el transporte del sodio, puede uno distinguirlos entre aquellos donde uno está excretando sal o desperdiciando sal, y después tenemos hipovolemia normal, así que la presión es normal o baja, son los que se ven en verde. Y muchas veces uno puede reconocerlos por los mismos patrones que uno vería como cuando usa diuréticos. Aquí tenemos los de loop. Así que tenemos que ver la furosemida, la ketamina, y estos son del convolucionado, así que ahí tenemos que ver tiacina y el y el hipoaldosteronismo tipo 1, ahí tenemos que ver que utilizar amiloride o alguno de los diuréticos que preservan el sodio. Aquí tenemos el PHA2, el caso que les acabo de mostrar de Gordon, es la imagen del Kipleton, con Tracolimus, lo tratamos, son todos trastornos en la zona de colectora, así que tenemos un tipo 1. Así que el mensaje principal claramente en este tipo de trastornos del sodio es que tenemos que ver el volumen, la homeostasis del volumen y de la presión sanguínea. Si tenemos desperdicio de sal, vamos a tener hipovolemia. Si estamos reteniendo sal, vamos a tener hipervolemia. Y no sé si alguien reconoce esta imagen. Esto es de Guyton, el famoso fisiólogo que hizo esto en los años 70 para explicar cómo se regula la presión sanguínea. Tenemos el músculo, el corazón, la dinámica circulatoria, tenemos las hormonas y por acá tenemos el riñón también. Por lo tanto, no quiero decir nada en contra de Guyton, creo que esto por supuesto debe estar correcto, pero en la regulación del corto tiempo de la presión sanguínea, pero desde 1970 la genética ha avanzado mucho y la investigación de los trastornos que son o asociados con la baja o la alta presión sanguínea, todos han mostrado que están asociados con el transporte de sales. Así que todos estos trastornos con alta presión sanguínea, heredados, están asociados con la retención de las sales, y los que son de presión normal o baja con un desperdicio de las sales, una eliminación de las sales. La presión sanguínea inicialmente cuando yo fui a la universidad médica lo veían los endocrinólogos, los cardiólogos, los clínicos y los nefrólogos, y ahora realmente se ha convertido claramente en clave de los nefrólogos, o el dominio de los nefrólogos, porque la regulación de la presión sanguínea se da solo en un órgano, y eso es en el riñón, y lo hace a través del transporte de las sales.
Pero, y esto es ahora parte de lo que queda de mi charla, el transporte de las sales está vinculado, como le mostré inicialmente, con la huella dactilar de aldosterona, con otros muchos procesos de transporte. Aquí la sal en el túbulo proximal está relacionado con la glucosa, con la reabsorción del fosfato, aparte de la reabsorción del sodio, del bicarbonato. Aquí en el ala ascendente tenemos absorción de clorhídrico, así también como de magnesio. En el túbulo posterior también está relacionado con el magnesio y aquí está relacionado también al potasio y a la secreción de protones, como les mostré anteriormente. Así que si uno desregula el sodio, el transporte de sodio, no solo es problemas con la hemostasis del volumen y de la presión sanguínea, sino que va a generar otros problemas también. Aquí tenemos simplemente un resumen de los trastornos del transporte del sodio. Primariamente afecta la homeostasis del volumen, también puede ser la concentración de sodio en plasma que se ve afectada. Generalmente uno tiene la regulación del volumen a través del sodio, entonces si uno pierde sal va a tener menos volumen, si uno está reteniendo sales va a tener un volumen mayor. Así que la concentración generalmente está dentro del rango normal, así que muy pocas veces afecta la concentración de sodio en plasma. Principalmente está relacionada con el agua y eso va a ser la presentación de mañana, los trastornos del agua. Y ahí uno tiene hipernatremia, etcétera. Pero el resto de la charla me voy a concentrar en la vinculación molecular con los otros procesos de transporte. Y nuevamente voy a tratar de ilustrar esto con un caso. Este es el caso más severo que yo he visto en mi clínica práctica, ilustra en forma muy dramática cómo estos procesos de transporte pueden afectar otras partes de la homeostasis. Este es un bebé que nos llegó a las 2 semanas de nacimiento, era prematuro, había polihidramnios, así que había sido complicado el embarazo, 2 amiocentesis, postnatal había poliuria y una perturbación electrolítica grave, así que nos lo querían dar al bebé rápidamente. Los papás estaban muy preocupados y cuando hicimos el examen de esta bebé, todo estaba dentro del rango normal todavía, un poquito baja la presión sanguínea, pero nos interesó mucho más cuando comenzamos a ver qué pasaba con los electrolitos. Les muestro simplemente. Bueno, hablamos de trastornos del sodio que están asociados con concentraciones normales de sodio en general, pero en este caso, como no había ingreso de sodio, había una hiponatremia severa, hipocalemia, hipoclaremia y el nivel de bicarbonato en nuestro laboratorio solo se puede medir hasta 40 milimoles por litro, pero en gas donde se calcula era de 81 milimoles por litro. Así que con un pH venoso de 7.8. No creo que estas máquinas estén calibradas o estos equipos estén calibrados para medir el pH en este grado, así que yo no estoy seguro de qué tan certera es la medición, pero es la alcalosis más grave que yo he visto en mi vida, ciertamente. Y alguien me preguntó antes si yo pensé que esto era compatible con la vida. Yo hubiera dicho que no, si alguien me lo hubiera preguntado antes, pero no sé qué tan buena es la medición realmente por el equipamiento con el que contábamos. Hay poco magnesio, una lesión de hipovolemia grave en el riñón probablemente con estas mediciones, y habíamos visto un síndrome de Bartter como primer diagnóstico, y este bebé también tiene sordera de censo neuronal. Esto es parte del síndrome de Bartter y bueno, están diferidos en diferentes categorías. Este era tipo 4 y esto lo pudimos probar en forma genética. Así que el tipo 4 de Bartter afecta esta subunidad de los canales de clorhídrico, así ven en la ala ascendente y en el túbulo inferior también. Esta es la forma más severa del síndrome de Bartter porque no solo afecta la reabsorción de sales en este segmento, sino también en este otro segmento. Estos canales CLCN, KB y A están relacionados también con el tipo 3, pero pueden compensarse con este otro canal, con el A.
entonces no es tan severo en ese caso, pero si están ambos van a necesitar trabajar en conjunto, y si no pueden trabajar en conjunto no van a tener, si no se compensa uno con el otro, no va a haber transporte en estos segmentos y no puede haber reabsorción de sodio, por lo tanto, porque está todo vinculado. Aquí tenemos cotransportadores de sodio, potasio y cloruro, y aquí tenemos sodio, cloruro cotransportados también en este transporte de Gauge sensitivo. Así que claramente hay un problema de transporte de sodio y cloruro en ambas zonas. Barter es un trastorno que está eliminando sales, así que le dimos muchísima cantidad de sales para esta bebé, 14 milimoles por kilo por día. Para mí sería como 100 gramos de sales por día si estuviera tomando esto, así que no sé cómo compran ustedes por kilo en Argentina. Nosotros en Alemania compramos un pound, eso es 1 kilo casi de sal para alguien como yo, si lo comparamos con la cantidad que le dimos a este bebé. Le dimos mucho potasio por la hipercalemia, utilizamos otros medicamentos también que voy a explicar después más al final. Analgésicos no esteroideos y antiinflamatorios, perdón, no esteroideos, y es el síndrome de Barter más terrible que yo he visto nunca en mi vida, y no solo para mí, creo que nadie en mi departamento había visto algo así. Y para ilustrarlo les muestro los máximos y mínimos de lo que hemos visto en trastornos electrolíticos. Aquí veníamos 116, cuando se deshidrató llegó a 173, potasio entre 1.4, y luego cuando hubo lesión de los riñones vemos 6.9, el cloruro 56 a 125, la creatinina en el primer día cuando logramos reemplazar lo que se estaba perdiendo la bebé estaba normal a 29, pero luego en cuanto hubo una pequeña perturbación, un vómito, alguna intolerancia al alimento o algo, y se dio esta lesión severa renal, 182 creatinina, pero la anomalía más dramática es el pH. Lo mejor de todo que pudimos lograr fue 7.8 y llegó a 7.58, perdón. Yo no sé qué tan valederos o certeros son estos valores por el equipamiento, como dije, pero es una alcalosis grave. Y cuando uno tiene esta alcalosis tan grave, esto afecta a muchas otras cosas. Así que esta bebé tenía desaturaciones recurrentes. Y cuando hablamos de utilizar una vía central, porque no podíamos mantener por la pérdida de sales y pérdida de líquido, el anestesista no la podía extubar después del procedimiento de ponerle la vía central porque no respiraba. Le pedimos a los pulmonólogos que nos ayudaron e hicieron esta polisomnografía, y brevemente voy a tratar de mostrarles esto en detalle. Este es el PSO2. ¿Ustedes usan milímetros de mercurio o usan kilopascales, milímetros de mercurio? Ok, entonces están familiarizados con esta medición. Lo normal sería 40, ¿no es cierto? Ella está clavada en 70-80 milímetros de mercurio, completamente, no hay cambio. Estos son los movimientos torácicos y abdominales, así que cuando ven una excursión como esto es porque está respirando, inhalando y luego para. Y aquí pueden ver la saturación de oxígeno. Cuando respira, aquí está la saturación de oxígeno. Y luego no está respirando y la saturación de oxígeno cae hasta que cae tan baja que se registra en el cerebro y vuelve a inspirar y luego vuelve a parar. Así que tenemos este patrón de respiración periódica muy marcado. Y aquí, ¿qué es lo que estamos hablando de trastornos del transporte de sodio? Y me están mostrando una polisomnografía. Este señor se equivocó de charla. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se preguntarán ustedes. Bueno, esta perturbación severa de su respiración, de algo tan esencial como respirar, es porque en las miles de letras de nuestro código genético había una que no estaba funcionando, y era una que era muy importante para el transporte del sodio y en estas subunidades. Y por este desorden del transporte y la alcalosis severa que tenía, se daba esta anomalía de la respiración. Y cuando tenía estas desaturaciones,
Nuestros doctores jóvenes decían que iba a requerir oxígeno porque, por supuesto, estaba teniendo desaturaciones, pero ¿realmente requería oxígeno? ¿Cuál es la única cosa que está manejando aquí su respiración? Es la saturación de oxígeno. Entonces, cuando baja lo suficiente, ya recuerda tomar otra inspiración y por eso tampoco la podemos extubar después del procedimiento, porque ¿qué hace un anestesiólogo cuando está haciendo ese procedimiento? Le da mucho oxígeno. Entonces, estaba con alta saturación después del procedimiento y no había nada que disparara o que estimulara la respiración. Este es uno de los ejemplos donde uno no tiene el reflejo de, bueno, hay poco saturación, hay que dar oxígeno. En este caso, esa no es la primera acción, pero esa no es la única complicación. Ella tenía hipofosfatemia y estaba gastando fosfato 0.3 milimoles. ¿Ustedes conocen milimoles por litro o qué usan? Bueno, esto yo creo que es como 7 miligramos por decilitro. Estaba con una fosfatasa altísima y aquí podemos ver el que estaba muy bajo, se estaba desperdiciando el fosfato totalmente en la orina. Y yo pensé que, bueno, tal vez tiene 2 trastornos, es una familia consanguíneos los padres, a veces uno ve más de un trastorno, pero este raquitismo hipofosfatémico, nosotros sabíamos que el transporte de fosfato en el túbulo proximal depende mucho del pH, si uno está muy alcohólico o muy acidótico, no trabajan bien. Entonces, esto está relacionado con otra complicación de la alcalosis. Y esta era una nena aparte que estaba en nuestro hospital desde hacía meses, tenía un retraso del desarrollo severo y esto es algo muy británico. Nosotros no podíamos limitar ninguna función mental. Ella no miraba para ningún lado, no sonreía, no hacía nada, tenía una falla del crecimiento y estaba en el hospital internada, no había forma de sacarla. Así que esto es una gigantesca combinación de problemas que teníamos. Y entonces aquí vemos una ilustración fantástica de este principio de la fisiología, de cómo todo evoluciona alrededor del transporte del sodio, y esta es la Biblia para los renofisiólogos o los fisiólogos renales. Si ustedes tienen el libro, excelente. Si no lo tienen, yo se los recomiendo que lo lean. Es un libro fantástico, de pescado a filósofo, es de Homer Smith. Y esencialmente ilustra este principio de que la vida evolucionó del océano y en el océano tenemos una cierta concentración de sales. Y por lo tanto el disparo de las células del músculo y otras es dependiente de la concentración de sales suficiente en nuestro cuerpo. Y a medida que nos transportamos a la Tierra, con la vida se transportó a la Tierra, tuvimos que desarrollar cada vez riñones más fuertes para preservar este océano dentro nuestro, para mantener esa concentración de sales que antes estaba presente alrededor nuestro en el océano, en todo el líquido que nos rodeaba, en la zona intersticial entre nuestras células. Así que el riñón es realmente lo que nos permitió a la vida, a la evolución, llegar a la Tierra y nos permitió convertirnos en filósofos, pensar pensamientos, movernos en el suelo por la homeostasis que es mantenida por los riñones, el volumen correcto, la concentración de electrolitos correctos para poder mantenernos. Y cuando yo trato de explicarle esto a nuestros residentes más jóvenes, le pregunto si conocen a Homer Smith y todo el mundo me dice sí, por supuesto, y resulta que es este el que conocen, el Homero que conocen es este, que también, bueno, comparten el nombre. ¿Cómo avanzamos entonces al tratamiento de esta bebé que estaba internada, no la podíamos sacar del hospital y donde no podíamos encontrar alguna forma de mejorarla? Lo primero que se nos ocurrió hacer fue cuidados paliativos. Había muy poca idea de que ella tuviera realmente algo de conciencia superior. Yo pensé que habría que dejarla fallecer, pero los papás estaban totalmente opuestos. Alguien sugirió
hacer una titulación de ácido clorhídrico, que bueno, sería un sentido perfecto si uno tiene un paciente acidótico, le da bicarbonato, ¿no es cierto? Aquí uno tiene un paciente totalmente alcalótico, entonces uno puede darle ácido clorhídrico en una titulación, pero ¿cómo lo hace? ¿Alguna vez ustedes medicaron a alguien con ácido? Bueno, yo traté de buscar algún precedente en la bibliografía, no encontré absolutamente nada. Hay catéteres especiales que uno necesita. Si uno ve Breaking Bad, hay una escena donde hay ácido clorhídrico en la bañera y todo se deshace y se cae la bañera al sótano. Nosotros le queremos dar esto a un bebé chiquitito. Yo la verdad es que no estaba seguro, así que evité esta posibilidad. Alguien me dijo una nefrectomía, que también tiene sentido, si uno lo piensa, lo hablamos ayer con respecto al síndrome congénito nefrótico, y las pérdidas del riñón son peores que mantener al paciente en diálisis o para lograr un trasplante más tarde. Yo estaba opuesto a esto porque nuevamente no teníamos función cerebral, no había ninguna función superior mental que nosotros pudiéramos detectar, y poner a un bebé en diálisis o hacer algo así no es lo que nosotros no pensábamos que era lo correcto para este bebé, porque yo no sabía si esta perturbación mental podía recuperarse. Era muy microcefálica también la bebé. Y terminamos al final intentando amiloride. La idea, por supuesto, esto ya lo han visto, es que hay reabsorción de sodio en intercambio por potasio y protones. Entonces, esta reabsorción del sodio es lo que lleva a la alquilosis hipercalémica. Así que, bueno, que estamos modificando estos canales, y si no podemos reabsorber el sodio, no podemos secretar potasio y protones. Así que tenemos que mejorar la hipocalemia y la alcalosis. Yo siempre estuve muy opuesto a utilizar diuréticos preservando el potasio en síndrome de Bartter. Para mí tiene sentido no utilizarlos porque esta nena como yo ya expliqué, había un knockout de 2 segmentos, un knockout genético. No tenemos reabsorción en el ala ascendente gruesa y tampoco en el túbulo contorneado, así que yo lo que pensaba era mejor, bueno, vamos a sacar otro tercer segmento. Si nosotros pensamos en 3 cilindros en un auto, así, y tenemos 2 cilindros rotos en el motor del auto, y uno va al garage y le dice al mecánico, bueno, sacamos el tercero también y va a funcionar todo. ¿Ustedes le van a creer a ese mecánico? ¿Ustedes irían a ese taller para que les arreglen el auto? No, probablemente no, pero era lo que estábamos intentando hacer, y yo voy a tratar de explicarles por qué llegamos a esta determinación. Y para hacer esto, nosotros tenemos que hablar del feedback en glomérulo tubular. Y este es el aparato yuxtaglomerular donde tenemos el túbulo y los glomérulos que se encuentran allí. Se presentan, glomérulo, este es el túbulo, este es el glomérulo. Esto se da en este aparato, donde se juntan y se hablan. Y por eso se llama el feedback túbulo glomerular. Y una de las señales principales de que se están hablando es la reabsorción del cloro. Si hay mucha reabsorción del cloruro, es que hay mucha filtración y entonces uno va a bajar la producción de renina. Y si hay poca reabsorción o poca filtración, poca reabsorción, entonces eso es que no hay suficiente filtrado, y por lo tanto uno va a incrementar la producción de renina para mejorar la filtración. Entonces va a depender de si no hay reabsorción, uno va a promover el COX-2, que está inhibida por los no esteroideos, indometacina o celecoxib. Y COX-2 va a incrementar las prostaglandinas, especialmente las prostaglandinas 2, que aquí están siendo secretadas a la arterial y en las células yuxtaglomerulares generan renina, y por eso utilizamos los no esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos, porque están relacionados en el síndrome de Bartter con esta rotura que se da de este proceso. No hay ninguna reabsorción acá en este bebé, así que hay un cortocircuito
claro, no importa cuánta filtración se dé, no importa cuánto líquido esté entrando, el cloruro, no hay sensación de que haya nada entrado porque no hay que haya entrado nada porque no hay ninguna reabsorción de cloruro. Entonces, utilizando los inhibidores de COX no funcionó, lo intentamos pero no funcionó. Esto está muy bien descrito en otros pacientes con síndrome de Bartter y otros médicos me decían, bueno, nosotros tratamos de medir los niveles en sangre y nunca lograron tener suficientes niveles. Por eso la alcalosis y esto impide que se reabsorba el medicamento. Pero por eso yo pensé que ya que estamos proveyendo suficiente volumen utilizando la suplementación de sodio, podríamos utilizar amiloride o algo así, porque no era una activación fisiológica secundaria del sistema de renina-angiotensina, sino que era de la producción primaria por el defecto del feedback tubuloglomerular de este aparato. Aquí tenemos un resumen de esto. El aparato yuxtaglomerular está con un cortocircuito, está programado para la reabsorción de renina mayor posible y para lograr mantener una homeostasis de volumen tenemos que mantener suficiente suplemento de sales y agua. Así que con amiloride podemos bloquear el tercer transporte de sales, el tercer sistema de transportes de sales. Y esto fue en parte exitoso. Logramos felizmente mantener en forma persistente, el nivel de pH en sangre por debajo de 7.6. Fue lo principal que pudimos lograr. Sigue siendo un problema, pero logramos bajarlo, así que fue algo muy importante para nosotros. Y a medida que podíamos bajar esto, ella se empezó a despertar, empezó a mostrar signos de vida, es microcefálica, tiene problemas del desarrollo, pero es una nenita realmente súper simpática que está hablando, empezando a tratar de decir cosas, está sonriendo, está actuando con nosotros y desapareció, ahora que empezó a mejorar el transporte, mejoró el pH. La suplementación con fosfato ya no era necesario. Pudo irse a su casa, sigue por supuesto teniendo problemas renales, sigue teniendo problemas del desarrollo, es muy microcefálica como dije, pero es un ser humano reconocible ahora, interactúa con otras personas y con esto concluyo mi charla. El mensaje principal es que el manejo de las sales renales regula la homeostasis del volumen, pero como está vinculado molecularmente a otros transportes, otras vías de transportes como el potasio, como la acidosis y la glucosa y muchos otros vías de transporte, esto puede afectar el volumen de la homeostasis también, como ilustré dramáticamente en este último caso de la hipercalemia con acidosis. Entonces, esto es lo más importante. Nosotros lo primero que pensamos es que el volumen, la homeostasis del volumen es lo más importante que el potasio en la homeostasis general. Y esto es lo que estamos viendo acá. Si nosotros tenemos un problema en el transporte renal de sodio, vamos a tener alteraciones de la presión sanguínea, con retención de la sangre tenemos presión alta, con eliminación excesiva de las sales tenemos presión baja, pero también tenemos anomalías electrolíticas secundarias, que son estas huellas digitales que nos van a decir dónde se encuentra el defecto. Y nuevamente, muy raramente afectan estos trastornos del manejo del sodio, de la concentración de sodio en sangre. Eso generalmente está relacionado más bien con el manejo del agua, no de las sales en sí. Y les agradezco mucho por su atención. Buena charla. Yo le quería preguntar específicamente el tratamiento de Bartter. Dos cosas. Primero, si usted habló de inhibidores de POC2 y de las prostaglandinas y habló de indometacina y no habló de ibuprofeno, que es otro antiinflamatorio no esteroide que en Argentina utilizamos los pediatras. Quería saber si tenía experiencia. Punto número 1, y a qué dosis. ¿Le pueden avisar que a la gente de sonido que no tengo sonido en la cabina? No la escucho. No.
Nadia, English? The question is if you have experience with ibuprofen Yes. in Barter Yes. and what Yes. doses? Any of these non-steroidals, in my experience, work. Whether Ya sea ibuprofeno, cada vez utilizamos más para los COX-2, los inhibidores COX-2 específicos. Así que, en mi experiencia, todos los no esteroideos funcionan en Barter, ya sea ibuprofeno, endometacina, y cada vez utilizamos más celecoxib, que es específico como inhibidor de COX-2, es muy barato, es el mismo que la endometasona, y no tenemos efectos secundarios en gastrointestinales, así que por eso lo preferimos utilizar. Pero todos los antiinflamatorios no corticoideos son útiles en Barter. Hubo un escándalo de los inhibidores de COX-2 porque se habían suprimido datos de Rituximab, es un inhibidor de COX-2 que habían ocultado datos que mostraban que los adultos que lo tomaban en forma crónica tenían un riesgo incrementado de problemas de complicaciones cardiovasculares y ataques cardíacos, y hubo un escándalo con eso. Yo no sé si eso se aplica a niños con Barter, pero si uno equilibra lo que pasaría a tener más problemas de complicaciones cardiovasculares o ataques cardíacos con respecto al riesgo inmediato de perforación gástrica, úlceras gástricas, creo que el balance es más en favor de utilizar los inhibidores de COX-2, por lo menos en mi mente. La pregunta específica era si usan ibuprofeno. Si usted usa ibuprofeno. Sí, hemos utilizado ibuprofeno. Creo que tradicionalmente nosotros siempre usamos endometacina y después no la conseguíamos, no estaba disponible en el mercado, y ahí utilizamos ibuprofeno y en mi experiencia funcionó igual de bien. La segunda pregunta es, usted habló de dosis máximas de cloruro de sodio y cloruro de potasio de hasta 14 milicronentes por kilo por día. Eso es por la intolerancia. No tengo sonido del micrófono de la señora que está haciendo la pregunta. Ese micrófono no está funcionando, el que tiene la señora. ¿Le pueden cambiar el micrófono a la señora, por favor? ¿Cuánto dar? Bueno, ¿cuál sería la dosis? Esto es claramente un tema de debate constante. No quiero dar la impresión de que yo soy el que más sabe del tema. La mayoría de las personas se quedan pensando en la concentración de potasio en sangre. Y cuando vimos las tubulopatías en la clínica, vemos muchos Bartes. A la tarde me suena el teléfono toda la tarde esencialmente porque el laboratorio me llama con estos pánicos porque a 1.8 de potasio, 2.2, 2.5 y que son mucho más bajos de lo normal, y todo el mundo se impresiona con eso. Pero yo lo que creo es que cuando uno lo hace muchas veces, uno se acostumbra a estas cifras y simplemente las acepta, uno aprende a aceptarlas. Yo creo que la evolución nos ha mostrado que la homeostasis de volumen es lo más importante. Entonces nosotros tratamos de concentrarnos en la suplementación de sodio y utilizamos entre 5 y 10 milimoles por kilo de cloruro de sodio en nuestros pacientes, pese a que no hay forma de medir realmente el déficit de sodio, porque la concentración de sodio es normal. La presión sanguínea puede estar un poquito cambiada, pero en la mayoría de los pacientes, no en todos, pero en la mayoría de los pacientes de Barter, no podemos dar suficientes sales. Martin Conrad, de Alemania, un colega, hizo un póster donde caracterizaba los hábitos de comer sal de estos pacientes. Y eran pacientes que en invierno, no sé si acá tienen un invierno donde tiran sal en la calle por la nieve, bueno, acá no, pero en Alemania sí, tiran sal para que no haya hielo en las calles, no se congelen las calles, y había personas que se comían la sal del piso y tenían preferencias de comida que era realmente todo muy, muy salado. Y esto les muestra la necesidad que ellos tienen, la sensación de necesitar la sal. Y el potasio, si no está generando problemas agudos, yo lo dejo como de segundo lugar. Tuve un paciente que vino a pedirme una segunda opinión donde en el hospital local, donde era menos de 2.5, le dieron suplementación de potasio y por sangre, y entonces después estaba bien y todos los médicos se felicitaban porque lo curaron al paciente y salvaron al paciente, se lo dieron endovenoso, pero
Si uno a la hora o a las 2 horas le vuelve a medir, de nuevo era 2.5, porque se fue todo por la alcantarilla, se fue todo por el baño. Y este paciente se dio cuenta que si tomaba la pastilla o le hacían el tratamiento antes de la prueba de sangre, no lo hospitalizaban. Y entonces después le tenían que dar por sangre y eso era muy traumático. Entonces el señor hacía trampa en las pruebas en el hospital. Hablábamos, de suplementación. Uno se puede engañar. Hay muchísimas cosas que nos pueden generar problemas. Yo puedo estar equivocado, pero yo creo fehacientemente que tener un nivel de potasio estable, aunque sea bajo, es mejor que tener un nivel que sube y baja 2.5, 5, 2.5, 5, que le dan un suplemento, sube a 5 y después vuelve a caer. Para mí esa variabilidad es más peligroso que tener un volumen bajo pero constante. Pero ¿cuál es un volumen bajo aceptable? Yo eso no lo sé. Y porque hay algunos pacientes donde de hecho tenemos problemas para lograr que pasen por arriba de 2.0. Y ya están acostumbrados a eso, funcionan en ese nivel. Por supuesto hay complicaciones, hay pacientes que tienen parálisis hipocalémica. Hay informes en la bibliografía de manifestaciones cardíacas. Yo no quiero que ustedes piensen que esto no es un problema, pero la mayoría de los pacientes lo toleran y los que tienen problemas, ahí en esos pacientes a veces tratamos con estos medicamentos que mantienen el sodio. Yo creo que es peligroso aunque uno dé mucha sal junto con eso, pero sabemos que hay complicaciones como parálisis hipocalémica. Esos pacientes sí tratamos con amiloride, por ejemplo, más mucha sal como suplemento. ¿Alguna pregunta? Patricia. In English. Yeah. Yes. Ese micrófono no funciona. Les pido 1000 disculpas, pero yo no escucho ese micrófono en la cabina. En mi experiencia funciona muy bien. Y mi predecesor, McDillan, que ustedes pueden haber conocido, siempre hablaba del efecto de Lázaro, de la endometosina. Cuando uno da prostaglandina, un inhibidor de prostaglandina a esos pacientes de Bartter, ellos como florecen, se sienten mejor las prostaglandinas. Cuando uno está con fiebre se siente mal. Y en este caso ellos tienen estos niveles altísimos. Así que yo creo que es muy beneficioso suprimir esos niveles en estos casos. Pero en Bartter 4 esto parece ser imposible y lo discutí con varios colegas y uno de ellos lo vio en más detalle y trató de lograr ver qué niveles lograban estos pacientes y nunca lograron mejorar o llegar a un nivel claro de prostaglandinas. Les pido nuevamente disculpas, pero ese micrófono no funciona claramente. Yo estaría más que feliz de ayudarla con eso. Nosotros lo hacemos por investigación y lo hacemos en forma gratuita. ¿Y cuál edad tenía el paciente? ¿Y hay historia familiar? ¿Hay una historia familiar? ¿El padre o la madre también es hipotenso, hipocalémico? No. ¿Me puede cambiar el micrófono? El micrófono. Yo no la oigo. ¿Por ahí es una mutación de novo que ocurrió simplemente en el paciente o hay una historia
familiar. So, first of all, it's really satisfying to treat. It's magic. You give them a thiazide and everything normalizes, as I showed with that patient at the beginning. So that's Bueno, esto es realmente muy satisfactorio para el doctor cuando al principio logran cambiar la situación del paciente, pero hemos encontrado varias familias donde uno de los padres estaba siendo tratado con muchos medicamentos para la hipertensión y tenían el mismo trastorno y lo tratamos y quedó perfecto. Así que si hay otros miembros de la familia que tienen presión alta también, es importante hacerles la prueba. Una pregunta. El I tratamiento... think, sorry, the interpreter is still struggling with these microphones. No, ahora ese micrófono sí funciona. Ese micrófono sí funciona. Si le avisan al doctor que se ponga los auriculares. She's waving and waving. She wants somebody of you to help, I think. Díganle al doctor que se ponga los auriculares. Está funcionando el micrófono. Sorry. It's working. So that microphone seems to be good. Okay. No, le quería hacer una pregunta, doctor. El tratamiento con amiloride en este paciente que tiene problemas de reabsorción de sodio en el asa de Henle, probablemente en el túbulo contorneado distal, y uno agregaría el resto del conector-colector. Esto corrige la hipocalemia y corrige la alcalosis, porque no se pueden secretar ni el hidrógeno ni el potasio, pero estaría exacerbando la renina y la hiperreninemia y la hiperprostaglandinemia. Y el único sector que quedaría para reabsorber sodio sería el túbulo proximal. So, thank you very much for this. Muchas gracias. Ese es el punto exactamente que yo estaba tratando de compartir. Yo estoy muy en contra de usar amiloride en general. Es un inhibidor, un competidor de los canales de Ines. Entonces uno no tiene un bloqueo completo, va a depender de cuánto sodio haya o no. Así que lo que hace es competir con el sodio para los receptores y no hay un bloqueo completo, pero el paciente seguía alcalótico, lo que estaba era menos alcalótico y estaba hipercalémico, pero menos hipercalémico, así que no tenemos un bloqueo completo y si tuviéramos un bloqueo completo sería realmente muy problemático. Pero el otro punto que yo estaba tratando de mostrar era que la producción de renina en este paciente es independiente del estado del volumen, por este cortocircuito en este aparato yuxtaglomerular. Entonces, utilizando amiloride, nosotros no incrementábamos el problema de la hiperrenina porque estábamos tratando el aparato túbulo glomerular y pudimos mantener la homeostasis del volumen porque le estábamos dando muchísima suplementación de sales. There's the microphone, the magic microphone behind you. Ese es el micrófono mágico, ahí se lo están alcanzando. Nosotros tenemos cierta experiencia con el AMES y el doble bloqueo, o sea, utilizar espironolactona y también amiloride para... Ahora se cortó totalmente el sonido. Creo que entendí. Hablan del doble bloqueo y espirolactona. Usan amiloride y espirolactona, las dos cosas.
Bueno, cualquiera de las dos cosas que usen, bueno, yo no creo que sea una diferencia significativa. Si tienen un paciente hombre, no es una muy buena medicación porque no es específico para los receptores y también bloquea los receptores de andrógeno, así que tienen ginecomastía en hombre, yo prefiero utilizar el otro medicamento. Y los riesgos y beneficios son iguales con amilorida, en mi opinión. El riesgo es la hipovolemia grave, y si usan un bloqueo doble eso empeora aún más. Y por ejemplo, con un Barter, si nosotros utilizamos esto, va a tener más pérdida de líquido, gastroenteritis, uno puede tener una hipervolemia que amenace la vida. Así que yo no lo utilizaría en forma rutinaria. Y nuevamente la pregunta es, la mayoría de las personas lo usan porque cae el potasio. Pero yo, de nuevo, no quiero decirles que yo soy dueño de la verdad y tengo la respuesta, pero yo creo que pueden tolerar un potasio bajo en general si el nivel es estable, si no está saltando, oscilando todo el tiempo. ¿Eso responde su pregunta? Porque solo recibí un 10% de la pregunta por la interpretación. No, le queríamos, nosotros usamos acá en Argentina, o conocemos el libro de... We have a book in Argentina. Se llama Entre el calamar y el camello, que es, digamos, la temática es parecida a la que usted planteó, el pescado y el filósofo. Es un libro publicado por una editorial de la universidad. Bueno, la Biblia y todos los libros. Okay. Me alegra saberlo, entonces que tengan publicaciones similares. Es muy interesante el artículo que usted acaba de publicar de tubulopatías perdedoras de sal en el JAS en Neora 2018, donde usted menciona un Barter nuevo, un Barter transitorio, con mutación del MAGED. Y quería saber si tenía experiencia o había tenido algún caso clínico y un poco ilustramos sobre este Barter transitorio. A ver si entendí correctamente la pregunta. Está hablando de la descripción reciente de lo que se llama el tipo 5 de Barter con el Magic 2. Bueno, solo he participado con un paciente que yo sepa. Creo que debe haber habido un par más. Tuve uno que tenía un Barter intermitente. Para aquellos de ustedes que no lo están familiarizados con esto, un año o dos atrás se hizo una publicación en el New England Journal of Medicine con una nueva forma de síndrome de Barter, con una presentación antenatal severa. Las mujeres que estaban embarazadas con estos bebés, con estos varoncitos, tenían polidramnias severísimas, masivas. Los bebés nacían en forma prematura, supuestamente por el polidramnios, y tenían las características de anomalías electrolíticas, la poliuria. Y como magia, en las primeras semanas de vida desaparecía todo. Y encontraron mutaciones en este gen que se llama Magic 2. Es un trastorno recesivo, solamente los varones, y simplemente se mejoraban. El único caso donde yo he participado fue muy triste porque el embarazo tuvo un aborto espontáneo a las 23 semanas por el polihidramnio severo que tenía la mamá. Le hicieron una amniocentesis para sacar líquido y durante el procedimiento el bebé nació y no pudo sobrevivir. Así que es una forma transitoria muy, muy, muy severa. No sabemos bien cómo funciona, pero parece participar el Magic 2 en la regulación de los transportadores de sales en los túbulos durante el tercer trimestre y durante las primeras semanas de vida, pero después aparentemente hay otro regulador que entra en acción y se mejora la situación. Tienen como una remisión espontánea. Vamos a darlo por terminado.